Y bueno, chicos, espero que la estén pasando súper bien y que bueno, hayan disfrutado de la primera victoria del Real Madrid de Xabi Alonso o del Real Madrid a cargo del nuevo entrenador Xabi Alonso. Varias cositas que analizar. Vamos a analizar algo de Juanma Rodríguez que me pareció sumamente interesante y que bueno, estoy bastante de acuerdo con él. Relacionado con Thibaut Courtois y con lo que sucedió con Raúl Asensio, futbolista del Real Madrid, canterano del Real Madrid, que bueno, lleva un mundial de clubes para el olvido. Entiendo que en el próximo partido con la vuelta de Rudiger, de quien también vamos a hablar, de algo de un periodista de ESPN que básicamente le ha señalado después de que sufrió aparentemente un episodio de racismo, que es maravilloso. Pero sí, chicos, es llamativo porque está bien lo de Courtois. A mí definitivamente, y se los voy a decir ya, no empieza a gustarme en lo absoluto. Además creo que es absolutamente innecesario a estas alturas de la vida, ¿no? Les voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video porque vamos a hacer las cosas como nos gusta, reírnos, disfrutar, hablar y todas estas cosas que ya hemos venido disfrutando. Vamos a arrancar con lo de Juanma y en breve nos metemos con lo de ESPN porque me parece sencillamente interesante esto de Rodríguez. Muy buenas. Juanma, muy buenas. Muy buenas. A mí no me gusta especialmente lo que ha hecho Courtois, sinceramente te lo tengo que decir. No me parece una cosa como para montar un drama como hace Soria, pero a mí no me gusta. No me gusta ni me ha gustado nunca que alguien, pues fuera de lo que es el campo, denuncie el error individual de un compañero. No me ha gustado nunca, porque todo es evitable, por supuesto. El otro día Valverde falló un penalti, pues también es evitable metiendo el penalti. Claro, es que todo es evitable y es evitable también que él diga que es evitable, que lo diga Xabi Alonso. Pero sí hay que hacer un distingo entre que lo haga Courtois y que lo haga Xabi Alonso, porque Xabi Alonso está en todo el derecho de hacer lo que le parezca oportuno. Yo he conocido entrenadores y hay uno que admiro especialmente que era muy violento, no era Xabi Alonso, era muy violento a la hora de denunciar fallos individuales. Bueno, sí, era muy difícil que los denunciara y era gran protector del vestuario. Correcto. Mourinho, el gran protector del correcto, pero iba Era con... más criticar a la prensa para evitar que te criticase. Bueno, y luego sacaba nombres y Pero apellidos, también, Iba con nombres y apellidos, Sí, también. Pero era muy valiente. Y tú tienes que, cuando haces eso, tienes que tener las espaldas anchas. ¿Entiendes? ¿Es evitable? Pues por supuesto que es evitable. Pero yo no lo habría hecho. No, porque no conduce a... ¿Qué conclusión positiva puedo sacar yo para el equipo? Se le coges en el vestuario y le dices, Raúl, mira, esto no funciona así y tal. Es que no puedo estar más de acuerdo, muchachos, se los digo totalmente en serio, no puedo estar más de acuerdo con Juanma Rodríguez. Me parece que es totalmente innecesario porque además creo que si hay alguien que tiene claro que fue una tontería y hay que ser un poco más inteligente, estoy seguro de que el primero que sabe todo eso es Raúl Asensio. En segunda instancia, pues entiendo también que este hombre entenderá que Asensio está en una situación compleja, no debe ser sencillo por todo lo que está pasando y realmente me parece innecesario, repito, además porque bueno, seguramente Asensio es un futbolista con menos jerarquía que cualquier otro. Imagínense que esto acaba y se lo acaba diciendo a Rudiger y a Rudiger que con un poco más de peso en el vestuario no se lo acaba tomando bien y creo que sería poder hacer un incendio absolutamente innecesario. Realmente no me termina de gustar esto porque cuando Courtois, por poner un ejemplo, nos quitó la Copa del Rey la pasada temporada, yo no escuché a Asensio ni absolutamente a nadie salir a señalarlo, ¿no? Por eso creo que es totalmente innecesario porque absolutamente todos cometemos errores, incluso Courtois, que con lo que vimos ayer creo que no nos queda ninguna duda de que sigue siendo una bestialidad de portero, probablemente el mejor del mundo todavía, pero que tiene sus cosas también, como por ejemplo en la final de Copa del Rey, ¿no? De todos modos, bueno, vamos a dejarlo ahí de momento y espero que Courtois por lo menos puedes ir a decirle tonto si quieres a la cara, pero en el vestuario, y creo que siempre he dicho una cosa, se alaba en público y se regaña de alguna manera en privado, ¿no? Vamos a colocar ahora lo que les dije de Antonio Rudiger a través de un periodista de ESPN que me pareció lamentable, muchachos. Vuelve Rudiger, que también a alguien le tendría que haber hecho entender que no puede ir por la vida creando esas escenas. Hay un momento en el que se le ha comido el personaje, ¿sabes? Y yo también soy culpable de eso, pero al principio es, ¡ay, qué divertido! El loco de Rudiger, el loco de Rudiger. Nadie le pone freno y al final pues el personaje se la acaba comiendo. Pero es absolutamente de loco. Siempre la idea de colocar a los futbolistas del Real Madrid como los malos de la película y como las personas más malas de este mundo es algo que no pasa de moda y que siempre he dicho que vende mucho. Por eso ESPN maneja tanto esta línea editorial y mantiene a tanto periodista
que lo que hace es tirar tanta locura a través de futbolistas del Madrid, ¿no? Es lo que les estaba diciendo hace un momento, aparentemente, porque bueno, yo vi el video y no me quedó tan claro de que realmente haya habido un episodio de racismo, pero aparentemente un futbolista le llama mono a Rudiger. Rudiger se enoja con evidentes razones, porque bueno, así no le haya dicho eso, pero Rudiger entendió eso. Y termina criticado a Antonio Rudiger por hacer un papelito según esto. Es que es sencillamente maravilloso. Es el mismo caso que hemos visto con el tema de Vinicius. Terminan señalando a la persona que termina siendo víctima, ¿no? Es algo que hemos visto habitualmente y lastimosamente el fútbol está cada vez más volcado hacia ese lugar en el que, bueno, va a depender, o sea, la víctima va a depender siempre del color que lleva o el escudo que lleva en esa camiseta, y creo que es básicamente lo que nos espera durante muchísimo tiempo, pero es lamentable de verdad que alguien se atreva a decir, no, que Rudiger tiene que dejar de hacer esos numeritos cuando, bueno, nadie sabe lo que le han dicho a Rudiger en cualquier partido, concretamente en este, en el que, según él, le dijeron o se dirigieron a él de manera racista, ¿no? Es que es lamentable y penoso. Cerramos con esto de Barack Feber, que, bueno, ya lleva unas acumuladitas de cosas como esta, en el que, bueno, pone al nivel escuchen esto, o sea, es que es maravilloso. No, Paris Saint-Germain, claramente, más allá de la derrota en contra del Botafogo, que tiene mucho mérito, es bajo unas circunstancias en la que tampoco puede decir que el Paris Saint-Germain fue un desastre y que Botafogo hizo un partidazo. Botafogo hizo el partido que necesitaba. El Paris Saint-Germain, que se había visto intimidante en contra del Atlético de Madrid, por no hablar de todo lo que ocurrió antes de ese partido contra el Atlético de Madrid, pero había muchas dudas con el PSG de cara a este Mundial de Clubes, dudas justificadas, iba a mantener el apetito, ¿no? Y contra el Atlético de Madrid despejó cualquier duda. Es un equipo ganador, es un equipo que viene a ganar este torneo, independientemente de que haya perdido ese encuentro contra Botafogo, un resultado semi engañoso, ¿no? Porque es una realidad que el Paris Saint-Germain no hizo un buen partido, pero está en un nivel superior al resto y de confianza y de ganas de que dure la cuerda. En algún momento, pues, como todos los ciclos de la vida, se va a acabar, pero quiere aprovechar el equipo de Luis Enrique el momento en el que están atravesando todos sus futbolistas, la inercia, los conceptos bien administrados por parte del técnico y muy bien absorbidos por parte de los jugadores. Lo que decía Alex sobre Bellingham, me gustó mucho también del propio Luis Enrique, porque cuando gana 4-0 al Atlético de Madrid, lo primero que dice, las condiciones son terribles. Nos hubiera gustado ver un mejor partido. Venía de ganar 4-0, pero Luis Enrique en la victoria, en la goleada, no tapa el sol con un dedo. Y el Paris Saint-Germain está sufriendo lo que todos los demás, pero está en un nivel superior. Después, en el nivel del Real Madrid, yo sigo viendo al Bayern Múnich, a la Juventus. Ya a mí me dejaba con Tudor las últimas jornadas de la Serie A, después de que se fue Thiago Motta. Me estaba gustando la Juventus, no sabía qué tanto le iba a dar continuidad Igor Tudor a este buen momento de la Juventus, y la Juventus, ojo, lo está haciendo bien. Entonces, entre Juventus, City, el Bayern Múnich y Real Madrid, me parece que hay un nivel similar. Y luego están a un nivel que creo que se han ganado a pulso, ponerlos por las circunstancias de este torneo y por lo embalados que están y la confianza que van adquiriendo, pues a Palmeiras, a Flamengo, que ya de inicio eran equipos a tomar en cuenta. Que esté sorprendido, pues a mí me sorprende que esté sorprendido. Yo esperaba mucho de Palmeiras y de Flamengo, no tanto de Botafogo y de Fluminense, pero ahí están esos cuatro que creo que se van a poder difícil, ¿no? Esos cuatro brasileños a los cuatro europeos que te mencioné. Tu sucursal virtual personal. A ver, chicos, ahí antes de que me cargue el anuncio de los señores de Bancolombia, llamativo, más que llamativo, porque pues básicamente acabamos de escuchar que el Madrid, de hecho más adelante en el video, si quieren lo pueden ir a buscar, dicen que el Madrid pues es básicamente el peor equipo de los europeos, de los favoritos. Es bastante significativo como año tras año pasa lo mismo. Es cierto que siempre he dicho lo mismo, a ver, son tantos años que dicen el mismo discurso, que el Madrid no tiene nivel para ganar la Champions, que el Madrid no está para ganar el Mundial de Clubes, que el Madrid no está para competirle la Liga al Barça, y son tantos años en el que repiten y repiten el discurso, que en algún momento terminarán pegándola, ¿no? Y es algo que pasó por lo menos la temporada pasada, y bueno, por lo menos en algún momento esta gente tuvieron cierta razón, y probablemente van a pasar muchos años para que vuelvan a tener un poco de razón, ¿no? Pero es que es significativo, bueno, a nivel de la Juventus, que la Juventus es prácticamente el Barça de Italia, ¿no? Es bastante significativo el nivel del Bayern, que bueno, el Bayern de Múnich
ver las últimas 5 o 6 temporadas que lleva, medianamente flojitas. Y bueno, sí, básicamente eso, y a disfrutar porque siempre nos dan por muerto. Estuvo a punto este hombre de decir que los brasileños están al mismo nivel que el Real Madrid, a la altura del Real Madrid, que los respeto y creo que están dando un papel increíble, pero por favor, no. Así que bueno, a disfrutar, a guardar estos videos por si al Madrid se le ocurre ganar este mundial. Está complicado porque bueno, es algo que se está empezando una adaptación, pero bueno, uno con este equipo es que nunca se termina sabiendo a dónde va a llegar. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, 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 chao.